financiando la Guardia Nacional. Ya. La pregunta que yo me hago, estoy viendo que lo están sacando muchos de ellos de estados más o menos tranquilos, pero la experiencia que nos dice que se salen y los malos regresan. Entonces, no sé, entiendo que ante la presión y la amenaza de Trump había que mandar a los 10,000. Está bien, pero yo sí quisiera saber cómo se va a sustituir los faltantes en esos estados que estaban ahí precisamente para meter orden y tranquilidad, y al irse, cuáles son las consecuencias. Es muy importante. Y no se dice, pero yo creo que la Guardia Nacional tiene que parar el flujo de armas que entran a México, porque Trump no va a levantar ni un dedo para hacerlo, porque la industria de las armas le dio en sus 2 campañas presidenciales una lanota. No se va a mover, y porque la segunda enmienda de Estados Unidos es inviolable, porque hoy yo escuchaba que ahora para la renegociación del TLC quieren que se haga una enmienda a la enmienda de la ley de la reforma judicial. Bueno, que hagan su enmienda a la segunda enmienda y podemos hablar de la nuestra, ¿no? Digo, son cosas que se me ocurren. Y otra cosa, quiero felicitar a prominentes fósiles del PRI que están inventando partidos. Un impresentable que es el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ahora que funda un partido que se llame México Paz y Seguro. Después alguien que fue el gran alquimista de las elecciones del PRI, Augusto Santiago Ramírez, uno que se llame Alternativa Popular. Ahí se van a ir nuestros impuestos mientras que les dan el registro y compiten para perder en la elección del 27. Pero en fin, a ver, el empleo, no va bien el desarrollo del empleo. El dato de enero que se da a conocer hoy corresponde solo a una parte del mercado laboral que es el formal y las estadísticas las produce el IMSS. La Seguro Social, la gente que se inscribe. ¿Sí? 73,000 empleos. ¿Cómo lo ponemos en perspectiva? El año pasado fueron más de 90,000. Creo que vale la pena decir, no es este mes, tenemos los últimos meses con un mercado laboral que está generando poco empleo formal. Es un trimestre que nos fue muy mal, ¿no? El último trimestre. Sí. El 2024 completo se generaron 213,000 empleos. Es la cifra más baja de empleo formal, sin contar la pandemia, prácticamente literalmente desde que los neoliberales están en el poder. Y se deberían formar, dicen los que saben. 1,000,000, ¿no? No, ya eso es, el dato de 1,000,000 es cuando el presidente era de la Madrid. 1,200,000. 1,200,000 a 1,500,000, que es lo que sale de las escuelas. ¿Qué me parece que tendríamos que atender? El gobierno mantiene una agenda, yo diría, muy dinámica de pequeñas reformas laborales. Están todavía, me refiero al salario mínimo, me refiero a la ley Silla. ¿Cuál es la ley Silla? Es una ley que obliga, a mí me gusta, de hecho, mucho. Es una ley que se presentó por primera vez, creo que en tiempos de Venustiano Carranza. Y es... Nomás, ¿tiene el 16, 17? El empleador está obligado a ofrecerle un asiento y tiempo para sentarse a un empleado que por las características de su trabajo debe permanecer mucho tiempo en pie. Están en el mostrador, ¿no? No, en el mostrador, están en la vigilancia. Los Están parados, no puede ser. Pones una silla alta y ahí están también, una silla baja, ¿no? ¿Dónde creo que está el tema? Cuando empezamos con una agenda laboral que, insisto, es muy positiva en muchas cosas, el argumento era, los tecnócratas decían que esto es inflacionario y ya les demostramos que no. Efectivamente, no había razón para pensar que esta catarata de aumentos iba a traducir a su vez en inflación. Pero se está perdiendo de vista un efecto no contemplado y es probablemente todas estas reformas en favor de los trabajadores formales están teniendo como consecuencia una inhibición de la generación del empleo formal. Pero no entra en esta inhibición también que la economía está creciendo menos rápido, porque se cayó en el último trimestre. Si se vuelve a caer, vamos a estar en recesión. Para este año el último cálculo optimista es del 1% en crecimiento del año. Creo que hay factores que tienen que ver con el marco macroeconómico, yo diría, las reformas del Plan C, en particular la reforma del Poder Judicial, sí
inhibe la inversión. Devastadora, sí. La llegada de Trump y la agenda proteccionista de Trump, que va más allá de los aranceles, inhibe la inversión, pero también creo que no hemos estado haciendo bien las cuentas de qué pasa, para cuánto aguanta el mercado laboral en términos de mejorar sueldos, mejorar condiciones. Correcto, vacaciones, más vacaciones pagadas. Muchas empresas dicen, me va a salir muy caro. Menos horas. Más aguinaldo. Muchas empresas dicen, no puedo dar un mes. A ver, y creo Es realidad, que es realidad. nadie en esta mesa está en contra de cambios que por principio son humanos. La gente tiene el derecho a tener una vida decente. Mejor un balance. ingreso decente. Mejor balance entre vida y trabajo. Sí. Dicho lo anterior, en cualquier caso, literalmente no hay comida gratis. Todos ¿Cómo? tienen que pagar. ¿Cómo le vamos a hacer para que estos cambios sean sostenibles? Los datos de generación de empleo son muy pobres para este país y ojo, no estamos hablando, es un tema del que tú te has ocupado, Eduardo, una parte de la menor generación de empleos tiene que ver con cambio tecnológico. ¿Cuánto del empleo de oficina está siendo sustituido por automatización, por procesos? ¿Y cuánta gente viene con la preparación para poder desempeñar bien los nuevos empleos que requieren conocimientos tecnológicos? No mucha, porque el sistema educativo también está muy fallido. Oye, y la industria de la construcción, Eduardo, que es un gran detonador de empleo muy rápido, porque la fábrica es la propia obra, que contrata mucha gente y detona rápidamente empleos, está en la lona. No hay inversión pública. A ver, la inversión pública privada. La inversión pública se cayó con López Obrador. Este primer año del gobierno también se cayó más, porque no hay dinero. Y el sector privado pues no va a invertir si no ve una luz en el Claro, y el sector inmobiliario también está detenido. Sí, claro. Por falta de permisos, normas, No, pero más que etcétera. nada el sector inmobiliario está detenido pero porque hay una sobreoferta inmobiliaria. Y ahorita, mira, tú vas en el periférico y ves edificios completos vacíos desde hace ya varios años. ¿Para qué construir más? Es muy importante lo que dice De oficinas Juan. y de casas. Cuando vemos la fotografía solo de enero, pero puede ser de cualquier mes del año pasado, es el empleo se genera en el comercio y se pierde en construcción. Sí. Y cuando decimos empleo formal en comercio, estamos hablando sobre todo de grandes tiendas que sí están, literalmente están creciendo, hay mucha competencia. Pero hasta el comercio informal está creciendo. Ese no lo registra el IMSS. Claro, pero ahí está. Porque más de la mitad de los empleos están en el sector informal. claro. A ver, ¿cuántas veces no estás manejando y ves que alguien abrió el garage y hay un comedor? Totalmente. Eso no está registrado, son empleos. El servicio de la hostelería, como dicen en España. A mí me preocupan los datos del empleo, pero sobre todo me preocupa que la lectura sea cortoplacista. Yo no creo que sea un problema solo de estos últimos meses. Es un problema. Cuando yo empecé en Fórmula, en el 89, ya hablábamos del problema de la falta de generación de empleos. Ya hablábamos del problema de los bajos sueldos, ya hablábamos del problema de la informalidad, ya hablábamos que sin la informalidad este país estaría todavía más peligroso y más violento. Han pasado, ¿qué? 35 años y sigue siendo un problema que no se ha resuelto, desafortunadamente. ¿Tú querías añadir algo? No, mira, yo simplemente me refería al tema de la industria de la construcción como una gran detonadora. Es un gran del detonador, empleo. pero tiene que haber un bolón de condiciones para Ahora, que exista, ¿no? el tema de la infraestructura, que requiere mucha mano de obra y demás, no se detona. El gran plan que anuncia... Porque no hay dinero, porque el gobierno se quedó sin dinero, no hay dinero porque la mayoría de la gente no paga impuestos, no hay dinero porque muchas empresas se evaden. O sea, no hay dinero. Este país, cuando decía López Obrador que no se puede tener un gobierno rico con un pueblo pobre, pues no, la verdad es que tenemos un gobierno pobre para un pueblo pobre. Es la triste realidad. ¿Cuánto se va del presupuesto? De 100 pesos que recoge, tú que eres muy bueno, Luis Miguel, de 100 pesos que recauda el gobierno, sea por impuestos, por cobros, etcétera, ¿cuánto le queda realmente para infraestructura y todo lo demás? 80% del presupuesto que Ya cobra está asignado. es dinero que está asignado y del 20% restante
más o menos nos quedamos con una cuarta parte para ahora. Ahí está, Oye, pero a ver, ahí está. el plan energético del que empezaste hablando es un gran anuncio en términos de generación de empleo en muchas ramas de Estoy la de acuerdo, actividad siempre económica. que haya el dinero. Ahí va a Y- tener que entrar el sector privado, no hay más, ¿no? Si hay garantías Por para hacer su supuesto. negocio, si no, Por no va a entrar. supuesto. Que parte de la paradoja con planes como el eléctrico y tratando de hacer un puente con lo de empleo son planes de largo plazo donde el gobierno que los anuncia renuncia a tener resultados al día siguiente. Si no se puede. Literalmente no estamos haciendo gelatina para un anuncio. Lo que estamos es haciendo- del 2000 de este año al al 30. 31, creo que Sí, es. al 30. Y mucho de lo que vamos a necesitar con lo del empleo es entender que en el corto plazo hay muchas cosas que lo inhiben y tendremos que tomar medidas para que en los próximos años rompamos con esto. Pues ya pasaron 35 en mi experiencia. ¿Podemos darnos el lujo de otros 35? No lo creo. Mensajes.